Antes de comenzar con la palabra, quiero hacerle dos invitaciones. La primera invitación son para el mes que viene, pero me gustaría si ya pueden ir agendando o teniéndolo en mente. Tenemos dos profetas en la iglesia el mes que viene. El lunes 16 tenemos el profeta Kevin, lunes 16 de septiembre. Y miércoles 25 tenemos el profeta Luis Tobar. Así que es un mes que si Dios manda dos profetas es algo medio raro, porque esto no es que nosotros buscamos agenda y decimos, bueno, a ver que venga fulano, que venga tal otro. No, son combinaciones que se van dando solas y me llamó mucho la atención. Yo digo, mes de septiembre, dos profetas en la iglesia, a 7 días de diferencia. Podíamos haber dicho que no queremos que vengan porque son 7 días nada más de diferencia, pero dijimos no, que vengan porque necesitamos palabra del Señor para la iglesia. Así que lunes 16, miércoles 25, anótatelo. Último tema de este mes de agosto, modo venciendo la tentación. 1 Corintios, capítulo número 10, verso 13. No os embriaguéis con vino, perdón, estoy leyendo otro versículo. Verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. En esta introducción yo quisiera que podamos pensar bien en lo que el apóstol Pablo le está enseñando a través del Espíritu Santo a los corintios. Lo primero que le dice es, las tentaciones que te vienen son humanas. ¿Bien? O sea, el diablo tiene todo el aparato espiritual para poder mover en el mundo espiritual algunas cosas para tentarte. Pero el 100% de las tentaciones son humanas. ¿De dónde se agarra Satanás? Suponiendo que es Satanás el que te viene a tentar. Se agarra de tu pasado, de lo que te gustaba. No te va a llevar a otro lugar donde no tenés una programación interna que él sepa que eso te va a deleitar. El cerebro, a través de imágenes, de palabras, a través de olores, registra cosas del pasado. Y por supuesto que Satanás usa imágenes, palabras, para activar tentaciones en nosotros. Pero dice la Biblia que todas las tentaciones son humanas. Todas. Entonces, todo lo que te viene para ser tentado es por cómo está programado tu corazón, tu mente. No pasa por otro lado. ¿Bien? Lo segundo que dice es, fiel es Dios. Apenas Pablo comienza a decir estas palabras, dice ahora, fiel es Dios. Él lo que está diciendo es, sobre las tentaciones, nuestro mundo interior va a querer deleitarse y va a querer volcarse a la tentación. Nuestra carne, nuestra emocionalidad, siempre van a querer ir detrás de la tentación. Pero acá Pablo está haciendo una fuerte declaración. Y no solo es una declaración, yo diría, hasta es una advertencia. ¿Por qué advertencia? Porque está diciendo, fiel es Dios
significa que vos con tu carne, con tu humanidad, ni yo, ninguno de nosotros, jamás podemos vencer una tentación. Porque cuando en el cerebro las imágenes comienzan a reflotar desde el inconsciente y van hacia la emocionalidad, hacia nuestro instinto emocional, las imágenes que van al instinto emocional bloquean el lóbulo frontal. Entonces la persona no puede razonar prácticamente. Y las emociones y el deseo de la tentación es tan fuerte que el ser humano comienza a ser llevado hacia ese lugar. Y por eso Pablo está dando una advertencia. Fiel es Dios. Tenés que volcarte a Dios. Tenés que pedirle ayuda a Dios. Porque si tu mente la dejás, porque la tentación que te viene es humana, tu mente va a navegar. Va a navegar primero en la imagen, van a navegar en el deseo, va a navegar en ilusiones, va a empezar a hacer ilusiones de las imágenes que tienen del futuro que desea sobre el pecado. Y las imágenes y las emociones y el deseo terminan en la acción. O sea, terminan en el pecado. Al menos que entendamos esto, que Dios es fiel y que necesitamos acudir a Dios. Y que ninguno de nosotros puede superar las tentaciones, al menos que reconozcamos a Dios y que le demos a Dios el lugar de Señor en nuestras vidas, el lugar de autoridad en nuestras vidas, para que Él sea quien pueda dominar lo que nosotros no podemos dominar. Porque hay muchas personas que dicen, el diablo me venció. No puedo vencer la tentación porque Satanás es más fuerte. Y se están equivocando, porque Pablo dice, fiel es Dios. Y si Dios es fiel, significa que nos puede librar de cualquier clase de tentación, sea cual sea. El asunto es no navegar en la ilusión, ir completando con pensamientos que no están en la ilusión la acción del futuro, porque ahí es cuando dejamos de poner a Dios en el medio y Dios, que es fiel y que puede librarnos del pecado, no puede actuar porque no le damos lugar. Y dice, Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Acá se abre una ventana de verdad, de la verdad de Dios. ¿Y cómo es esto de que se abre una ventana de la verdad de Dios? La Biblia dice que ningún ser humano, repito, ningún ser humano puede ser tentado más allá de lo que pueda resistir. Entonces, todos nosotros tenemos una capacidad para resistir la tentación. Algunos tienen una madurez mayor que otros, otros tienen una madurez que es a lo mejor muy pequeña como la de un niño, otros ya están hasta en niveles intelectuales muy altos y experiencias muy profundas con el Espíritu, pero a todos tenemos una medida de resistencia. Y dice el apóstol, sobre esa medida de resistencia nadie va a ser tentado más arriba de esa medida. Eso significa que Dios, como dice acá, te va a dar la salida juntamente con la tentación. Pero la salida es Dios.
Tenemos que aprender, cada vez que viene una tentación, a no dejar que el pensamiento fluya. No permitir que el pensamiento fluya. Y si ustedes se van a dar cuenta, observando el versículo 13, se ponen a mirar y analizar, van a ver bien que habla de tentación humana, que ni siquiera está metiendo el Señor a Satanás. Yo lo metí recién porque lo quise agregar. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos, hay un dicho que dice que somos como animales de costumbre. Somos los hábitos que tenemos adentro. Bueno, pero los hábitos que no expreso, lo que no expreses no importa que no lo expreses, están adentro. Están adentro. Hay gente que no muestra por fuera un montón de cosas, pero por dentro es una maquinita que está por explotar, va a ser una implosión. Por eso habla de tentación humana. Tentación humana. No permitas que tu cerebro te haga navegar sobre las tentaciones. Cuando vienen las tentaciones, primeramente tenés que pedir ayuda a Dios, y al darte cuenta de que está la tentación molestándote, que es lo que viene de tu inconsciente, de tu concupiscencia, como dice la Biblia, en ese mismo momento le pedimos ayuda a Dios. Y al pedirle ayuda al Señor, detenemos el pensamiento. ¿Cómo funciona el cerebro? El pensamiento va a querer seguir insistiendo. Pero si le acabo de pedir ayuda a Dios, ahí está. El pensamiento va a querer seguir, porque es una tentación humana. Entonces, el cerebro desde el inconsciente va a querer seguir poniendo disparadores a tus emociones. Pero me acabo de arrodillar y de pedirle a Dios, pero el cerebro sigue insistiendo hasta que lo vas quebrando. Entonces tal vez lo vayas a tener que hacer 4 o 5 veces un día. ¿Hasta cuándo? Hasta que volvés a adormecer esa imagen del inconsciente. Y esa imagen del inconsciente empieza a ser confrontada con una imagen nueva. Porque la imagen que está en tu inconsciente, que es la imagen de la acción del pecado, ahora es confrontada con una imagen que dice que cuando viene la imagen del pecado no se vuelve a el hábito del pecado, sino que en el cerebro, consciente y inconsciente, ahora la imagen nueva es cuando viene el deseo del pecado, busco a Dios. Entonces se va adquiriendo un nuevo hábito que queda grabado dentro nuestro. Pero es muy importante que entendamos que todas las tentaciones son humanas, que Satanás usa, por supuesto, diferentes artilugios para querer hacerte caer, pero el problema más serio no está con Satanás. El primer problema está con sanar nuestro corazón, sanar nuestra mente, madurar de nuestras debilidades para poder ser fuertes y enfrentar con una madurez nueva cada desafío, que en este caso hablando de las tentaciones, cada desafío que la vida nos pone por delante. La poderosa palabra, primer punto, vence la tentación. Cuando Jesús va al desierto, todavía no había comenzado su ministerio. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En el desierto literal, para ser tentado por el diablo. Ahora sí, quiero que observen que Dios está usando a Satanás para tentarlo. ¿Jesús tenía pecado? No.
¿Qué es lo que estaba por hacer Satanás cuando Jesús tenía 30 años? Porque le estaba dando permiso a Dios. Engendrar el pecado por primera vez en Jesús. Quería engendrar el pecado en Jesús. Entonces, para engendrar el pecado viene Satanás. Una vez que el pecado está, la concupiscencia trabaja sola. Por eso el apóstol Pablo dice, las tentaciones humanas, las cosas que te vienen de adentro tuyo. ¿Pueden observar la diferencia con el Señor Jesús? Acá Jesús tenía que superar la tentación del diablo. Y se prepara de esta manera. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, observen a Satanás, queriendo engendrar, voy a repetirlo porque es muy importante que lo entiendas, queriendo engendrar una semilla de pecado. Por eso es tan importante cuidar a los nenes. Ojo lo que miran en la televisión, ojo lo que otros les enseñan, ojo las conversaciones en las que ellos están metidos, ojo las cosas que ven, porque de a poquito van engendrando pecado. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser tan chiquitito? Es que más chiquito es como una esponja, del día número 0 a los 12 meses de edad, es una esponja. Y no es una esponja, quiero que prestes atención, a absorber solamente lo que ve, es una esponja que absorbe lo que hay en el ambiente. Si en el ambiente de la casa, aunque esté en la otra habitación, hay pecado, el bebé está acá, la persona está acá y el otro del otro lado está haciendo, por ejemplo, mirando pornografía, el ambiente está tomado, ¿entienden? Del pecado. Y entonces el bebé, la persona también, porque es como una esponja, empieza en el ambiente a percibir lo que está pasando en la casa. Y se comienza a engendrar en el bebé o en la bebé el pecado. Entonces en un momento de su vida tuvo una tentación humana porque hubo un pecado que se engendró cuando era una criatura. Pero acá Jesús no tenía pecado engendrado. Vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo primero que quiere hacer Satanás es tentarlo a Jesús con alimento, con algo natural, la primera tentación que él estaba teniendo. Necesitaba comer. Y Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero la escritura es, la que quiero destacar es, escrito está. Con lo que Jesús responde es con la palabra de Dios. Y acá está la gran o el gran secreto para que un cristiano se pueda mantener firme. Es el conocer la palabra de Dios. Pero yo quiero decirles algo ahora, para que prestemos muchísima atención. Satanás dentro de un ratito viene y le dice a Jesús una palabra que estaba confundida, que la estaba distorsionando para tentar a Jesucristo. ¿Bien? Cuando Jesús en esta primera tentación responde, Jesús responde firmemente con la palabra. La palabra de Dios te hace que tengas entendimiento en tu mente acá, que tengas entendimiento de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando vos te metés en la palabra de Dios, la palabra te hace que ames más a Jesús. Cuando vos vas descubriendo la palabra, ¿qué es lo que te va pasando? Vos vas descubriendo a Jesús. Yo me he sorprendido muchas veces, pero no lo he dicho con mi boca, pero por dentro me quedé anonadado de conocer más a Jesús. Yo decía, pero esta faceta de Jesús no la conocía. Y te asombra, pues es como conocer a una persona.
Entonces muchas personas quieren conocer a Jesús sin conocer verdaderamente la palabra de Dios. Y a Jesús vos lo vas conociendo cuando todos los días te vas metiendo en la palabra y la palabra te lo revela. Pero la palabra te da esto, te da la capacidad de resistir la tentación. Te hace fuerte en la mente. La palabra, si vos engendraste pecado, si yo engendré pecado en los años en los que estuvimos sin el Señor, la palabra ¿qué hace? El pecado te deja sin murallas de contención, pero la palabra vuelve a construir, a levantar murallas de contención sobre tu vida para que el pecado no te entre y el pecado no te domine. Y las imágenes del inconsciente que quieren dominar tu instinto emocional no pueden dominarlo porque tu cerebro está tomado por la palabra de Dios. Ahora bien, esto es un problema serio que yo encuentro dentro de las iglesias, no solo dentro de la iglesia. Esto es un problema serio, muy serio que encuentro yo. Gente que se considera espiritual y tiene toda la palabra deformada. Deforman la palabra, la sacan de contexto. La palabra quiere decir una cosa por el contexto en que fue escrita y la sacan de contexto diciendo otra cosa, considerando que la palabra de Dios dice algo para respuesta de lo que está precisando decir. Y esto es moneda corriente en muchos lugares. Muchísima gente tiene la palabra distorsionada. La palabra de Dios hay que leerla, hay que estudiarla. Tenemos que convertirnos en eruditos de la palabra. La palabra tiene que ser una herramienta, una espada para nosotros. Pero no la podemos leer al azar. Tenemos que estudiar. Los miércoles tenemos la posibilidad de tener la carrera de teología. Los que se quieran anotar para el año que viene, ya vayan anotándose, inscribiéndose, porque la palabra de Dios hay que saberla, pero no a la manera en que nos parece a nosotros. La palabra de Dios hay que saberla conociendo la doctrina sana, para que esa doctrina nos haga crecer y haga que otros puedan crecer también a través de esa doctrina. Jesús estaba bien adoctrinado, por eso pudo vencer la tentación. Y miren esto, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Empezó a distorsionar la palabra. Si Jesús no la sabía bien, Satanás le iba a ganar. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Le estaba nombrando un salmo, pero Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, todos. Y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían al Señor Jesús. La tentación fue sobre la carne, la tentación fue sobre el alma y la tentación fue sobre el espíritu. Quiso ver dónde podía encontrar una grieta en Jesús y no la pudo encontrar porque la palabra había hecho que Jesús esté firme. Entonces, no solo que la palabra te prospera, te hace una persona próspera, sino que la palabra de Dios te coloca murallas de contención para que el pecado, que puede venir a querer ser engendrado por Satanás, observen la distinción, obsérvenlo bien, engendrado por Satanás, un pecado nuevo, o puede venir desde la concupiscencia de tu humanidad para que lo que viene de adentro o lo que viene de afuera no te pueda dominar. La palabra es fundamental. La poderosa oración también vence la tentación.
Dijo Jesús, velad y orad. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Observen esta palabra. Dice el Señor que el espíritu está dispuesto, pero que la carne no quiere orar. La oración. No tiene que haber un día de tu vida, ni de mi vida, en que no tengamos oración. Porque la oración es el aire del alma. Cuando uno tiene aire en el alma espiritual, fortaleza en el alma, a través de la oración, uno está más fuerte para poder soportar cualquier clase de tentación. Hoy a la mañana yo le decía al Señor, ayúdame a conocerte de otro modo. Me salió esa oración, raro, la primera de mi vida que oro así. Señor, ayúdame a conocerte de otra manera. O sea, me encanta la relación que tengo con Dios, pero le dije eso, enséñame a conocerte de otro lado, de otra forma. Quiero conocer otra cosa más de vos. La oración no es algo difícil. ¿Por qué la carne no quiere? La carne se siente en un compromiso. La carne que se siente obligada muchas veces a tener que dejar de mirar la televisión, dejar de mirar el internet, el Facebook, de dejar de contestar los WhatsApp. La carne se siente obligada a dejar de dormir y muchas cosas más. Pero la Biblia dice que si velamos y oramos, eso permitirá que nosotros no entremos en tentación. La oración. ¿Cómo estás con la oración? No, es que no me sale orar. ¿No sabés hablar? Bueno, la primera oración que vos tenés que encontrar es la oración de sentarte en el sillón del living de tu casa o la silla de la cocina, o sentarte en la cama o parado, o como se te antoje, y comenzá a hablar con Jesús. Una conversación. Comenzá a hablar con el Espíritu Santo. No es más que una conversación. Espíritu Santo, tengo este problema con mi hijo. Mi hijo, tengo miedo de que le pase algo. Vos no me ayudás, Espíritu Santo. ¿Fue muy difícil? No. Bueno, pero si Dios sabe todo lo que pasa por mi corazón, sí. Pero la Biblia dice que presentemos todos nuestros anhelos con oración delante de Dios. Y dice oración y súplica delante de Dios. Entonces, Dios conoce todos tus problemas. Por supuesto que los conoce, pero Él quiere oración. Y la oración te permite no caer en tentación. Porque ese momento en el que estás con el Espíritu Santo, así como la neurociencia descubrió que las neuronas en espejo hace que nos contagiemos pensamientos, estamos en una misma habitación y los pensamientos nos los contagiamos. Cuando vos estás con el Espíritu Santo, se te llena tu mente y tu corazón de los pensamientos y los sentimientos de Dios. Y Dios es todo sano. Por eso tenemos que pasar tiempo con Dios. ¿Qué más hacemos en la oración? Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Traigo a Satanás a la cancha ahora. Satanás quiere hacerte daño. Vos tenés autoridad en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Tenés autoridad para reprender los demonios, para reprender las fuerzas diabólicas. La Biblia dice que en el nombre de Jesús
Vos tenés autoridad para reprender toda obra de maldad que viene contra tu vida. Pero a veces que no orás. Entonces, porque no orás, la atmósfera, el ambiente de tu casa queda igual. Tus hijos quedan en la misma posición. Tu hijo que tal vez está oprimido por un problema de droga, de violencia, o tu hija por un problema de lo que sea. Si vos empezás a orar por tu hijo, le decís al Espíritu Santo, mira Espíritu Santo, me pasa esto con mi hijo. Pero a la vez te pones a clamar y reprendés los demonios que están oprimiendo a tu hijo, los demonios se van a ir de un momento para el otro. Y va a ser todo un proceso, pero va a haber una liberación que va a empezar a ejercerse sobre la atmósfera de ese chico, de esa mujer, o del caso que sea que estés tratando en tu vida. Por eso la oración te libera de la tentación, porque la oración te pone en el espíritu a guerrear o te pone en el espíritu a tener la comunión que precisas con Dios y te aleja de ese pensamiento o de ese deseo que te lleva a la destrucción. La confesión vence la tentación también. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acá habla la palabra de Dios de la importancia que tiene la confesión. Número 1, que prosperaremos. Número 2, dice que recibiremos la limpieza de Dios de esa maldad que puede venir a querer engendrar y sacar mucho fruto dentro de nosotros. Hay gente que mantiene el pecado en secreto. Y dice la Biblia que el que mantiene el pecado en secreto no prospera. ¿Qué significa esto? Va a dar 2 pasos, pero después va a ser 3 para atrás. Va a volver a dar 3 pasos ahora, porque dio 3 de retroceso, pero va a dar 4 para atrás. Porque la Biblia es muy clara. El que tiene oculto el pecado no va a prosperar. Y no solo eso, porque si confesamos seremos limpiados de toda maldad. Qué interesante herramienta que nos da la palabra de Dios. A ver, si confieso mis pecados comienzo a prosperar. Bueno, entonces voy a poner un anuncio en el Facebook, voy a decir cuáles son mis pecados. No. Eso es lo que no hay que... O sea, la gente se va a los extremos. O no cuenta nada y mantiene todo oculto, o va y le cuenta a todo el mundo los problemas que está teniendo, los pecados que está teniendo. Eso es un grave error. Uno tiene que saber ser una persona equilibrada en la vida. Le tenés que ir a contar a una persona espiritual que te ayude a orar cuando vos le cuentes eso y que mantenga eso en secreto y que no se lo ande contando a todos porque se lo fuiste a contar a él o a ella solamente porque necesitaba ser libre. No, pero si confieso mis pecados van a pensar que soy débil o voy a dejar de ser la imagen perfecta para fulano. No, no es así. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que si confesás los pecados vas a prosperar y que vas a alcanzar misericordia. Hay mucha gente que pasa por dolores de cabeza muy grandes que se podrían haber evitado por no confesar a tiempo y dejar que la tentación siga engendrando el pecado adentro y un día de fruto por fuera. Y esta gran herramienta de confesión dice que si confesamos, Dios nos limpia por dentro de la maldad. La maldad puede estar de 2 formas por dentro en nosotros. Número 1, por el genoma de nuestros padres. Porque los genes, en los hijos, en los nietos, en los bisnietos y hasta en los tataranietos, el genoma se sigue potenciando. El genoma del
del padre con el hijo se potencia, pero el del abuelo con el nieto se potencia mucho más y el del bisabuelo con el bisnieto muchísimo más. Está comprobado científicamente. Entonces, adentro nuestro podemos tener ese genoma de pecado que la Biblia le llama iniquidad, que está queriendo dominarnos. Y voy a decir, pero ¿por qué tengo este problema ¿por qué tengo esta tentación si yo no quiero hacer esto? Pero resulta que en la historia de tu casa había un pecado que dominó la casa, borracho, 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 hoy llegó a vos, tal vez no sos borracho, pero tenés problemas de adicciones. Problema de infidelidad, el bisabuelo, el abuelo infidelidad, el padre infidelidad. ¿Y pero por qué llegó a mí? Porque hay un genoma que te conecta con el pasado. Por eso es tan importante para quebrar ese genoma la confesión que te limpia del genoma del pasado. Si no, nunca va a haber liberación. Es como estar dando un paseo alrededor del monte Sinaí, como dice la Biblia. 40 años alrededor del monte. 40 años alrededor del monte. 40 años alrededor del monte. ¿Cómo alrededor del monte? Y creyendo de que vamos bien, al tener el pecado oculto en el corazón, no nos damos cuenta de que nos estamos perdiendo la gran oportunidad de ir hacia nuestra tierra prometida, como dice la Biblia, y alcanzar todas las promesas. ¿Pero por qué? Porque no prosperaremos y porque no seremos limpiados de toda maldad. Cuando la persona empieza a ser limpiada de toda maldad y empieza a prosperar, ¿saben de qué habla? Del futuro. Habla de los sueños, habla de la reconstrucción, habla de restaurar algo. Las personas que están limpias en el área de la confesión, que han limpiado la maldad, hablan del futuro. No se ponen a mirar tanto los problemas de los demás. No viven de la historia del pasado. Viven del futuro. Sueñan. Luchan por el futuro. Por último, cerramos el mensaje diciendo esto. Necesitamos ser humildes para reconocer nuestras debilidades y eso nos permitirá alcanzar la victoria sobre el pecado. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida. Que Dios promete a los que le aman. Dos conexiones tiene este versículo. La primera conexión es cuando hayas terminado tu vida acá en la tierra, vas a tener premios en el cielo. La segunda conexión de este versículo la hago de la siguiente forma. Cada vez que te viene una tentación por dentro y la vences, me voy a Proverbio, prosperás. Esto significa recibís un nuevo escalón, un nuevo nivel, una nueva bendición. Cada vez que la tentación te volvió a ganar, volvés a empezar de cero. La tentación te ganó, volvés a empezar de cero. Resulta que no es culpa de que yo empiece de cero, de que yo vuelva nuevamente a retroceder, no. Porque Él es justo. Dice la Biblia, Él es fiel y es justo y Él nos ve. Hoy quiero invitarte a que estos 4 meses que quedan de este año 2019 sean 4 meses de extremado progreso, de extremado avance. Sean 4 meses de milagros, 4 meses de limpieza. Yo te quiero invitar
a que mires el horizonte, desde una perspectiva del presente, mires un horizonte alto, te mires progresando, te mires creciendo, te puedas mirar desarrollando esos sueños que están en tu corazón. Te quiero invitar a eso, pero es necesario la palabra de Dios, la oración, la confesión de los pecados, y todo eso te va a hacer terminar un capítulo de tu vida y comenzar con un capítulo nuevo. No permitas que un pecado oculto esté frenando algo grande que puede estar a punto de pasar sobre tu vida. No permitas, porque aunque creas, bueno, ya se termina, no es que ya se termina. Si la palabra está hoy, hoy se tiene que terminar. Porque hay algo que Dios te quiere dar. Y ahora sí pongo en escena al mundo espiritual. Dios queriéndote entregar algo, si le damos vuelta a la cara a Dios con el pecado, con la tentación, en vez de caminar hacia lo que Dios quiere darnos, si le damos vuelta a la cara, caminamos en reversa, en retroceso, y nos alejamos de la bendición. Hoy te invito a enojarte con el pecado, a que te enojes, a que sepas que ya no es un asunto de Satanás y vos, es un asunto tuyo y de tu pasado. Pero acabo de mostrar por la Biblia, Satanás querrá engendrar cosas nuevas, por supuesto, pero con todo lo que tiene del genoma de tu pasado, de tus antepasados, más toda la historia tuya, mía, ¿usted se piensa que se debe querer meter en otra historia nueva? No, está usando eso. Entonces hoy es un asunto de que digas hasta acá. Se terminó. Hasta acá tuvo lugar Satanás, viniendo de afuera. Porque estoy entendiendo de que mi guerra no es con él ahora. Entonces hasta acá tuvo lugar. Ahora voy a ir al campo verdadero de batalla, que es adentro mío. Adentro de mi mente, de mi corazón, de mis emociones. No es afuera. Entonces, al entender el verdadero campo de batalla y entender el futuro, te das cuenta de que no te conviene mantener tu vida en una pérdida continua de progreso por causa de un pecado o dos pecados o la lista que fuese. No te conviene. No te conviene. Porque no sé qué tendrá Dios en las próximas horas para tu vida. Por algo el Espíritu te está trayendo, me está trayendo, nos está trayendo un mensaje alentador para que veamos el escenario correcto y cortemos desde la raíz todo lo que es pecado y comencemos a caminar en santidad y en integridad. Así que te invito a cerrar tus ojos, a hablar con el Espíritu Santo